Ahora vamos a hablar de variables cuantitativas. Para ubicarnos respecto a lo que ya revisamos, veamos una especie de paralelo con lo que hemos hecho con las variables categóricas. Tenemos entonces por objetivo estadístico contrastar con un solo grupo, un grupo con una población donde él forma parte. Recuerden que hacíamos chi cuadrado, bondad de ajuste. Ahora, con las variables cuantitativas con distribución normal, haremos t-student para una muestra. Si vamos a comparar grupos, que lo hacíamos con chi cuadrado de homogeneidad en las variables categóricas, ahora lo haremos con t-student para muestras independientes. Cuando hablamos de muestras independientes, estamos hablando de grupos. Ahora, vamos a comparar medidas, es decir, antes, después. Lo hacíamos con chi cuadrado de Magnemar. Ahora lo haremos con t-student para muestras relacionadas. Entonces, si son grupos, son muestras independientes. Si son medidas, se llaman muestras relacionadas. Antes, después, se relacionan entre ellas. La asociación y correlación, pues la hacíamos con chi cuadrado de independencia. Y en este caso haremos la correlación, pero con Pearson. Y calcularemos su correspondiente coeficiente de correlación de Pearson. Esto para cuando las variables tienen distribución normal. De tal manera pues que lo que vamos a ver son las pruebas paramétricas, y las pruebas paramétricas tienen como requisito primero que la variable sea numérica. Estos dos señores demostraron que algunas variables ordinales que tienen muchos niveles pueden inclusive llegar a comportarse como variables con distribución normal. Entonces a veces en algunas ordinales, como por ejemplo una calificación de 0 a 100, es probable que tenga comportamiento normal y pueda manejarse como si fuera cuantitativa en el análisis estadístico. Tiene que tener distribución normal, que es lo que vamos a ver enseguida. Esta distribución debe ser normal para poder utilizar pruebas paramétricas. Si no tiene distribución normal, pues se usan pruebas no paramétricas o se hace una transformación de la variable para que llegue con la transformación a tener distribución normal. Por otro lado, en algunas pruebas necesitamos varianzas homogéneas, o sea, pues que la variabilidad de la variable en cada grupo sea similar. De todas formas, en t-student vamos a ver que hay posibilidad de leer para varianzas iguales y para varianzas que no sean iguales, pero eso lo veremos específicamente en la prueba. Empecemos con la distribución normal. Como ustedes bien saben, pues la distribución normal es la distribución de Gauss o de la campana gaussiana, que es muy frecuente pues en fenómenos naturales o biológicos. Es una función de densidad que tiene esta forma. En esta forma, esta campana de Gauss o esta curva de distribución normal, pues aquí tendríamos en el eje de las X la variable, no sé, por ejemplo, miligramos por decilitro de alguna sustancia, y aquí tendríamos el número de personas. Entonces, muy poquita gente tiene valores bajos, una gran mayoría de la gente tiene valores intermedios y muy poquita de la gente tiene valores altos. Además de ello, esta distribución, esta curva es simétrica, esta mitad es idéntica a esta mitad, y en esta línea central convergen la media, la mediana y la moda. Eso hace pues que sea una distribución normal. Bueno, y obviamente es asintótica, la línea nunca toca el eje de las X, quedan unas escasísimas probabilidades de resultados todavía más altos o todavía más bajos. Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es saber si la variable cuantitativa con la que vamos a trabajar tiene o no tiene distribución normal, para poder saber qué prueba estadística le aplicamos. Entonces vamos a hacer el contraste de hipótesis para determinar si tiene o no distribución normal. Para este caso entonces tendríamos la hipótesis alterna, es que la distribución de la variable aleatoria es distinta a la distribución normal, es decir, que no tiene distribución normal. Y la hipótesis nula es que la variable no es distinta, o sea que sí tiene distribución normal. En pocas palabras, la hipótesis nula es la hipótesis de la normalidad, le apunta a que la distribución es normal, y la alterna a que la distribución no es normal. Podrán entonces ustedes suponer que uno como investigador, como lo que usualmente queremos es poder usar pruebas paramétricas, pues deseamos tener una distribución normal. Entonces en este caso deseamos tener o que nos quede la hipótesis nula o que no podamos rechazar la hipótesis nula.
Este contraste de hipótesis se hace con 3 estadísticos, estos dos son el mismo, Kolmogorov-Smirnov, este es ajustado y este sin ajuste, y se hace con Shapiro-Wilk. Kolmogorov-Smirnov se hace cuando el número de datos es de 50 o más, y Shapiro-Wilk cuando el número de datos es menor a 50. Ya veremos las rutas para ambos cálculos. Empecemos por Kolmogorov-Smirnov, entramos por analizar, pruebas no paramétricas, es decir, una prueba no paramétrica nos va a mostrar si la distribución es normal o no. Cuadro de diálogo antiguo, KS de una muestra, Kolmogorov-Smirnov de una muestra. Entonces vamos a entrar todas las variables cuantitativas o de a uno como ustedes quieran y lo contrastamos, dejamos el chulito de la distribución normal para que nos contraste estas distribuciones de estas variables contra la distribución normal. Estas pues son otras opciones que ustedes pues irán aprendiendo o utilizando en un futuro. Aceptamos y nos genera esta tabla. Entonces veamos, tenemos que nos da los datos, la media, la desviación estándar, bueno, las máximas diferencias, eso no nos interesa por ahora, nos interesa la significancia, el estadístico de prueba que está en este renglón, en el penúltimo, y la significancia que está en el último renglón. Entonces el Kolmogorov-Smirnov para la variable edad da 0,056 con una significancia de 0.20, es decir, del 20%, entonces con una probabilidad de error, la distribución es diferente a la normal. El error es demasiado grande, nos toca quedarnos con la nula. ¿Y la nula qué dice? Que la distribución es normal, es decir, la edad tiene distribución normal. Miren que esto es mayor al 5%. Peso, también nos dice 0.20, también tiene distribución normal. Talla, también. Pero miren que índice de masa corporal nos da un valor, una significancia, nos da un estadístico de 0.286 y una significancia de 0, que es menor, o bueno, de casi 0, que es menor al 5%, es decir, que con una probabilidad de error, la distribución de la variable es diferente a la normal. Nos toca quedarnos con la hipótesis alterna que dice que es diferente a la normal. Entonces, en este caso, para estas 3 variables podríamos utilizar pruebas paramétricas, pero para índice de masa corporal tendríamos que utilizar pruebas no paramétricas. Aquí están estos datos en esta versión de SPSS. El Kolmogorov-Smirnov siempre sale con la corrección de Lilliefors. La diferencia radica en que el Lilliefors máximo da 0.20, ese es el número más alto. En cambio Kolmogorov da hasta 0.99, da pues al tope máximo posible. Les decía que si el tamaño de la muestra es menor a 50, se usa Shapiro-Wilk. La ruta de Shapiro-Wilk también nos permite ver el Kolmogorov-Smirnov y voy a mostrarles el ejemplo que tengo para ello. Entonces entramos por analizar, estadísticos descriptivos, explorar. En explorar entramos la variable, en lista de variables dependientes entramos la variable o las variables. Y aquí lo importante es que en gráficos le señalemos gráficos con pruebas de normalidad, porque estamos pidiendo esto, las pruebas de normalidad. Él nos genera varios resultados y entre ellos una tabla como esta, donde noten que sale el resultado de Kolmogorov-Smirnov y sale el resultado de Shapiro-Wilk. Este ejemplo está pues buscado para que ustedes noten que por Kolmogorov-Smirnov nos da que la distribución es normal y por Shapiro-Wilk que la distribución es diferente a la normal. Por eso el hecho de que esto sí pueda dar diferente es lo que hace que en realidad tengamos que ser juiciosos. Y si tenemos 50 datos o más, usamos Kolmogorov-Smirnov, y si tenemos menos de 50 datos, usamos Shapiro-Wilk. Y lo mismo, esto 4,9% pues es menor al 5%, con lo cual nos quedaríamos con la hipótesis alterna que dice que la distribución es diferente a la normal. En cambio, por Kolmogorov-Smirnov, que nos da 20, si tuviéramos 50 datos o más, 20% es mucho mayor a 5, nos quedaríamos con la hipótesis nula. Ahora ustedes van a practicar un poco en la matriz de datos peso recién nacido, peso RN, van a realizar el ritual de la significancia estadística para determinar si la variable peso del recién nacido tiene o no tiene distribución normal. Por favor, no se acostumbren a decir que la distribución es anormal, eso no existe, la distribución o es normal o no es normal, porque aquí no estamos hablando del concepto de normalidad médica, sino normalidad de acuerdo a la distribución como tal.